Hola, soy Sofía. Hoy voy a leerles la historia de Valentina, que se titula así: trabajaba turnos dobles para mantener el hogar. En la víspera del cumpleaños de mi hermana, mamá dijo que vendrían sus amigos. Solo 25 personas. Esperaban que yo cocinara, limpiara y sonriera. A la mañana siguiente, encontraron mi habitación vacía. Bueno, empecemos. Me llamo Valentina y tengo 25 años. Trabajo como cocinera en la Casona de los García, uno de los restaurantes más grandes de la ciudad. Llevo allí 6 años ya, desde que me gradué de un curso de cocina de un año en el CONALEP de la localidad. Después de la prepa, no pude permitirme ir a una universidad de verdad como la mayoría de mis compañeros de clase. Mis padres no tenían dinero para la matrícula y yo no cumplía los requisitos para recibir suficiente ayuda financiera. Así que, mientras todos los demás elegían las universidades de sus sueños, yo miraba escuelas de oficios y programas de corta duración. El curso de cocina parecía la mejor opción, solo duraba un año y las perspectivas de trabajo parecían decentes. Cuando empecé en la Casona de los García, era solo una ayudante de cocina. Pasaba los días cortando verduras, lavando platos y haciendo lo que los cocineros de verdad me decían que hiciera. El trabajo era duro, las horas eran largas y el sueldo era terrible. Pero perseveré. Con los años, fui ascendiendo hasta convertirme en una cocinera regular. No era glamuroso, pero era un trabajo estable. La cuestión es que no solo trabajo un turno en la Casona de los García. Trabajo 2 turnos casi todos los días. Estoy allí desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego vuelvo a las 5 y trabajo hasta las 11 de la noche, a veces más tarde si estamos muy ocupados. Casi nunca tengo días libres y no he tenido unas vacaciones de verdad en años. ¿Por qué trabajo tanto? Porque mi familia necesita el dinero. Mis padres tienen una hipoteca de su casa que no pueden pagar por sí solos. Mi padre trabaja en la construcción cuando encuentra trabajo y mi madre trabaja a tiempo parcial en un supermercado. No es suficiente para cubrir todas sus facturas. Y luego está mi hermana, Ximena. Ximena tiene 20 años ahora y ha estado en la universidad durante los últimos 2 años. Va a la Universidad Autónoma del Estado, que está en el estado vecino, así que vive en las residencias estudiantiles la mayor parte del tiempo. La universidad es cara. La colegiatura, el alojamiento y la comida, los libros de texto, todo. Mis padres decidieron que Ximena merecía ir a la universidad aunque no pudieran permitírselo. Hace 2 años, cuando Ximena tenía 18 y empezaba la universidad, mis padres me dijeron que Ximena era inteligente y tenía potencial, a diferencia de mí. Dijeron que yo ya había elegido mi camino al ir a la escuela de cocina en lugar de esforzarme más por entrar en la universidad. Como Ximena era la que tenía un futuro de verdad por delante, era mi responsabilidad ayudar a asegurar que pudiera terminar su educación. Me explicaron que yo ya estaba trabajando y ganando un dinero decente, así que debía ayudar a mantener a la familia pagando los gastos universitarios de Ximena y ayudando con la hipoteca. Acepté porque no sabía qué más hacer. Quería a mi hermana y quería que tuviera éxito. Si eso significaba que tenía que trabajar más duro y renunciar a la mayor parte de mi sueldo, entonces eso es lo que haría. Así que, durante los últimos 2 años, he estado dando casi todo mi salario a mi madre. Ella lo usa para pagar la hipoteca y para cubrir los gastos universitarios de Ximena. Me quedo con el dinero justo para pagar la gasolina de mi carro viejo, comprar algunas cosas de comer y tal vez un almuerzo barato en el trabajo de vez en cuando. No compro ropa nueva a menos que algo se desgaste por completo. No salgo con amigos. No hago nada que cueste dinero. Vivo en la misma pequeña habitación que he tenido desde que era niña. Tiene mi vieja cama individual, una cómoda que se está cayendo a pedazos y apenas suficiente espacio para caminar. A veces pienso en conseguir mi propio departamento, pero no puedo permitírmelo con lo que queda de mi sueldo después de dar la mayor parte a mi familia. La mayoría de las veces, estoy demasiado cansada para pensar mucho en ello de todos modos. Cuando trabajas 12 o 13 horas al día, 6 días a la semana, no te queda energía para preocuparte por tu situación de vivienda. Simplemente vas a trabajar, vuelves a casa, comes algo rápido y te caes en la cama para poder levantarte y volver a hacerlo todo al día siguiente. Ximena vuelve a casa de la universidad quizás una vez al mes, a veces menos. Cuando está aquí,
Pasa la mayor parte del tiempo con sus amigos de la prepa que también están en casa de sus universidades. No habla mucho conmigo, excepto para preguntarme si puedo darle algo de dinero extra para sus gastos o para quejarse de lo difíciles que son sus clases. Mis padres siempre parecen más felices cuando Ximena está en casa. Le preguntan por sus clases, sus amigos, sus planes para el futuro. Nunca me preguntan realmente por mi trabajo o cómo estoy. Supongo que piensan que, como solo estoy cocinando en un restaurante, no hay mucho de qué hablar. Me he acostumbrado a esta vida en los últimos años. Pensaba que así era como se suponía que debían ser las cosas. Pensaba que estaba haciendo lo correcto al ayudar a mi familia. Pensaba que así era ser una buena hija y una buena hermana. Pero todo cambió el martes pasado por la noche cuando llegué a casa de mi doble turno, agotada como siempre, y encontré a Ximena sentada en la mesa de la cocina con mis padres. Todos se reían de algo y parecían emocionados. No los había visto tan felices en mucho tiempo. Hola, dije, dejando mi bolso junto a la puerta. ¿Qué pasa? Ximena me miró con una gran sonrisa. Oh, Valentina, solo les recordaba a mamá y a papá que mi 21º cumpleaños es la próxima semana. Decidí que quiero celebrarlo aquí en casa en lugar de en la universidad. Asentí. ¡Qué bien! Podemos tener una pequeña cena familiar o algo así. Fue entonces cuando mi madre empezó a sonreír más ampliamente. Oh, mija, Ximena tiene planes mucho más grandes que eso. Dentro de una semana, el domingo, los amigos de Ximena vendrán aquí. 25 personas en total. Se rió. Deberías estar preparada, Valentina. Necesitarás cocinar toda la comida, limpiar lo que ensucien los invitados y ser amable con todos. Finge que estás feliz de tenerlos a todos aquí. La miré fijamente, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Estaba en completo shock. Ya trabajaba 2 turnos todos los días. Rara vez tenía días libres y no había tenido unas vacaciones de verdad en varios años. Y ahora, en mi único y raro día libre, querían que cocinara para 25 personas, limpiara todo y fingiera estar feliz por ello. No estoy de acuerdo con eso, dije en voz baja. Ximena inmediatamente empezó a gritar. Eres tan egoísta, Valentina. ¿No me quieres? ¿Quieres arruinar mi cumpleaños? La voz de mi padre era severa y fría. Valentina, harás lo que te estamos diciendo que hagas. Si Ximena quiere una buena fiesta de cumpleaños, puede tenerla en un restaurante, dije. Mi madre se rió como si hubiera dicho algo ridículo. No tenemos dinero para un restaurante. Pero si puedes hablar con tu jefe y arreglar todo gratis, entonces claro, lo haremos en el restaurante. Mi jefe no trabajará con pérdidas, respondí. Aún tendrían que pagar por una fiesta allí. La sonrisa de mi madre desapareció. Entonces, o encuentras el dinero para la fiesta de Ximena en el restaurante, o cocinas todo y limpias todo aquí para sus invitados. No podía creer cómo me estaban hablando. Estaba manteniendo a toda la familia económicamente y me llamaban egoísta e ingrata. Ahora querían obligarme a servir una fiesta para 25 personas en mi día libre. No quería montar una escena ni empezar a gritar como había hecho Ximena. Simplemente me di la vuelta, subí a mi habitación y cerré la puerta con llave detrás de mí. Me senté en mi cama e intenté averiguar qué debía hacer a continuación. Estuve sentada en mi habitación durante lo que parecieron horas, simplemente mirando la pared y pensando. La casa se había quedado en silencio abajo. Podía oír a Ximena y a mis padres hablando en voz baja, probablemente discutiendo lo irracional que estaba siendo yo. De vez en cuando, oía la voz de Ximena subir de tono, todavía quejándose de cómo estaba intentando arruinar su cumpleaños. Cuanto más pensaba en lo que acababa de pasar, más disgustada me sentía. No disgustada de enfado, sino triste y confundida. Me di cuenta de que mi familia no me veía realmente como una persona con mi propia vida y mis propias necesidades. Me veían como alguien que existía solo para hacerles la vida más fácil. Era como un cajero automático humano que, además, sabía cocinar y limpiar. Pensé en todo el dinero que les había dado solo en los últimos 2 años. Hice un cálculo rápido en mi cabeza y me di cuenta de que probablemente eran más de 900.000 pesos.
Eso era suficiente dinero para haber conseguido mi propio departamento, quizás incluso haber ahorrado para mi propia educación o formación. En cambio, seguía viviendo en la habitación de mi infancia, matándome a trabajar, y ahora me decían que tenía que pasar mi raro día libre sirviendo en una fiesta. Fue entonces cuando recordé algo que mi amiga Sofía me había dicho unas semanas atrás. Sofía trabaja como mesera en la casona de los García y nos hemos hecho muy amigas con los años. Es una de las pocas personas que sabe sobre mi situación familiar y nunca ha tenido reparos en decirme que cree que todo está mal. Valentina, tu familia te está utilizando, dijo más de una vez. Te quitan todo tu dinero y no te dan ningún respeto a cambio. Así no es como se supone que deben funcionar las familias. Siempre le decía que no entendía, que así era como funcionaba mi familia y que yo estaba de acuerdo con ello. Pero Sofía nunca se tragó esa excusa. No estás de acuerdo con ello, solía decir. Simplemente tienes miedo de admitir que no estás de acuerdo. Hace unas semanas, Sofía había mencionado que estaba buscando una roomie. Su contrato de alquiler estaba a punto de renovarse y su actual roomie se mudaba. Sofía dijo que necesitaba a alguien para ayudar con el alquiler y me preguntó si conocía a alguien que pudiera estar interesado. En ese momento, le dije que no se me ocurría nadie. Pero ahora, sentada en mi habitación cerrada con llave, me di cuenta de que quizás yo podría ser esa persona. Cogí mi celular y llamé a Sofía. Respondió al segundo timbre. Hola, Valentina, ¿qué pasa? Pareces disgustada. Estoy disgustada, dije. Y entonces le conté todo lo que había pasado abajo. Sofía escuchó sin interrumpir, aunque podía oírla hacer pequeños ruidos de enfado mientras describía lo que mi familia quería que hiciera. Se acabó, dijo cuando terminé. ¿Te mudas conmigo? Lo digo en serio, Valentina. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Lo dices de verdad?, pregunté. ¿Lo de la roomie? Por supuesto que lo digo en serio. Llevo meses diciéndote que tienes que salir de esa casa. Tu familia te trata como a una sirvienta que les paga por el privilegio de ser su sirvienta. ¿Te das cuenta de cuánto dinero tendrás una vez que dejes de mantener a otros 3 adultos? Podrás pagar el alquiler fácilmente. Además, te sobrará dinero para vivir tu propia vida. Hablamos durante unos 20 minutos más, concretando los detalles. El departamento de Sofía era un lugar de 2 recámaras a unos 15 minutos del restaurante. El alquiler se dividiría a partes iguales entre nosotras y dijo que podía mudarme cuando quisiera. ¿Qué tal mañana por la mañana?, pregunté. Tengo el día libre y no creo que pueda soportar estar en esta casa mucho más tiempo. Perfecto. Estaré aquí esperándote. Después de colgar el teléfono, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, emoción. Por primera vez en años, iba a hacer algo por mí misma en lugar de por mi familia. Pasé el resto de la tarde empacando mis cosas en silencio. No tenía mucho, principalmente ropa, algunos libros, algunos objetos personales que significaban algo para mí. Todo cabía en 3 cajas de cartón que encontré en el sótano. Tuve que hacerlo en silencio porque no quería que mi familia me oyera moverme y empezara a hacer preguntas. Hacia la medianoche, oí pasos en el pasillo. Alguien llamó suavemente a mi puerta. ¿Valentina? Era mi madre. ¿Podemos hablar? Estoy cansada, mamá. ¿Podemos hablar mañana? Necesito que dejes de actuar como una niña y empieces a pensar en cómo organizar la mejor fiesta para tu hermana. Esto es importante, Valentina. Sonreí para mis adentros en la oscuridad. Todavía no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Discutiremos todo esto mañana, mamá, dije. Está bien, mija. Buenas noches. Esperé hasta que la oí volver a su habitación. Luego terminé de empacar. Puse las cajas en mi closet para que nadie las viera si entraban en mi habitación por la mañana. Apenas dormí esa noche. No dejaba de pensar en lo que iba a hacer, y una parte de mí tenía miedo. Llevaba tanto tiempo viviendo de esta manera que realmente no sabía cómo vivir de otra forma. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si mi familia realmente me necesitaba y yo estaba siendo egoísta al irme? Pero entonces pensé en lo que Sofía había dicho, que mi familia me estaba utilizando como un cajero automático. Y pensé en Ximena gritando que era egoísta solo porque no quería pasar mi día libre sirviendo a sus amigos.
Y pensé en mis padres llamándome ingrata cuando los había estado manteniendo económicamente durante 6 años. Cuando llegó la mañana, supe que estaba tomando la decisión correcta. Me levanté temprano, sobre las 6 de la mañana, cuando sabía que todos los demás seguirían durmiendo. Llevé silenciosamente mis cajas a mi carro, una por una. La casa estaba completamente en silencio. Dejé mi llave en la encimera de la cocina, me subí a mi carro y me fui sin mirar atrás. Cuando llegué al departamento de Sofía, ya me estaba esperando con café y una gran sonrisa. Me ayudó a subir las cajas y pasamos la mañana arreglando mi nueva habitación. Se sentía extraño estar organizando mis cosas en un espacio que era realmente mío, donde podía tomar mis propias decisiones sobre cómo debían verse las cosas. ¿Y bien, qué se siente al ser libre?, preguntó Sofía mientras terminábamos de poner mi ropa en la cómoda. Da miedo, admití, pero también es bueno. Realmente bueno. Pedimos sushi de un restaurante cercano y compramos unas cervezas para celebrar mi mudanza. Se sintió como una celebración de verdad, la primera vez en años que hacía algo solo porque quería, no porque alguien más esperara que lo hiciera. Hacia las 2 de la tarde, mi celular empezó a sonar. Era mi madre. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego llamó mi padre, luego Ximena, y luego mi madre de nuevo. Los ignoré a todos. Probablemente fueron a ver cómo estabas y encontraron tu habitación vacía, dijo Sofía, mirando mi celular mientras sonaba de nuevo. Bien. Que entren en pánico un rato. Cogí mi celular y revisé los mensajes que habían estado dejando. Los primeros eran de confusión, preguntando dónde estaba y por qué no respondía. Pero a medida que pasaban las horas, los mensajes se volvían más frenéticos. Valentina, ¿dónde estás? Tu habitación está vacía. ¿Qué está pasando? Ese era de mi madre. Valentina, tienes que volver a casa ahora mismo. Tenemos que hablar de la fiesta de Ximena. Ese era de mi padre. Valentina, no puedo creer que me estés haciendo esto. Mi cumpleaños es en 5 días. Ese era de Ximena. Le mostré los mensajes a Sofía y ella simplemente negó con la cabeza. Mira esto, dijo. Incluso cuando están en pánico, siguen pensando solo en ellos mismos. Tu madre quiere saber dónde estás, pero no si estás bien. Tu padre quiere que vuelvas a casa para hablar de la fiesta, no para ver si estás a salvo. Y tu hermana está preocupada por su cumpleaños, no por ti. Tenía razón. Ninguno de ellos había preguntado si estaba bien o si me había pasado algo malo. Simplemente estaban molestos porque su plan se estaba desmoronando. Decidí no responderles todavía. Quería que se preocuparan un rato, que pensaran en lo que habían perdido. Al día siguiente era lunes y fui a trabajar como de costumbre. Estaba en medio de la preparación de las verduras cuando mi jefe, el señor García, entró en la cocina. Valentina, tus padres están aquí. Quieren hablar contigo. Sentí un nudo en el estómago. Por supuesto, habían descubierto dónde encontrarme. Sabían que trabajaba aquí casi todos los días. ¿Tengo que hablar con ellos? No tienes por qué, pero parecen bastante molestos. Quizás sea mejor que acabes con esto de una vez. Suspiré y lo seguí hasta el comedor. Mis padres estaban sentados en una mesa en la esquina, con aspecto estresado y enfadado. El señor García nos llevó a su oficina para que pudiéramos tener algo de privacidad. Tan pronto como se cerró la puerta, mi madre empezó a atacarme. ¿Qué crees que estás haciendo, Valentina? La fiesta de cumpleaños de Ximena es en 4 días y tú desapareces así. Me he mudado, dije simplemente. ¿Te has mudado? Mi padre parecía confundido. ¿Qué quieres decir con que te has mudado? Quiero decir que ya no vivo en su casa. Ahora tengo mi propio lugar. La cara de mi madre se puso roja. Esto es ridículo. Tienes que volver a casa ahora mismo. Los amigos de Ximena vienen el domingo y tienes que limpiar la casa y planificar el menú para la fiesta. No pude evitarlo. Empecé a reír. ¿De verdad pensaban que me fui de casa porque quería hacer más trabajo para ustedes? Entonces, ¿de qué se trata esto?, preguntó mi padre, todavía confundido. Se trata de que he decidido tomar el control de mi propia vida. No voy a ayudarles más con el dinero.
No voy a pagar su hipoteca. Y no voy a pagar la colegiatura de Ximena. El color desapareció de sus rostros. Mi madre se agarró el pecho como si estuviera teniendo palpitaciones. No puedes hacernos eso, susurró. Dependemos de ese dinero. Deberían haber pensado en eso antes de decidir tratarme como su sirvienta personal, dije. ¿Se dan cuenta de que les he dado más de 900.000 pesos en los últimos 2 años? No deberías ser tan codiciosa y contar el dinero así, espetó mi madre. Ya no voy a escuchar sus sermones, dije, poniéndome de pie. Me he mudado y no voy a volver. A partir de ahora, pueden pagar sus propios gastos. Si quieren que Ximena termine la universidad, puede conseguir un trabajo y pagárselo ella misma. Caminé hacia la puerta de la oficina y la abrí. Tienen que irse ahora. No vuelvan a mi lugar de trabajo. Mi madre empezó a protestar, pero el señor García apareció en la puerta. Obviamente había estado escuchando al menos parte de nuestra conversación. ¿Está todo bien aquí, Valentina? Mis padres ya se iban, dije. En realidad, no hemos terminado de hablar, dijo mi madre. Pero el señor García entró en la oficina. Creo que sí han terminado. Esto es un lugar de negocios, no un centro de terapia familiar. Voy a tener que pedirles que se vayan. Cuando mis padres no se movieron, el señor García llamó a 2 de los guardias de seguridad. Por favor, escolten a estas personas fuera del restaurante. Y no les dejen volver a entrar. Después de que mis padres se fueran, el señor García me miró con preocupación. ¿Estás bien, mija? Sí, dije. Creo que sí. ¿Bien? Los asuntos familiares son complicados, pero no puedes dejar que la gente pase por encima de ti, aunque sean familia. Terminé mi turno y volví al departamento de Sofía. Me sentía agotada pero también aliviada. La confrontación había terminado y había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero mi familia no había terminado de intentar recuperarme. Cuando llegué a casa, tenía 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto. Me suplicaban que volviera, diciendo que podíamos arreglar las cosas, que Ximena entendería si no podía ayudar con la fiesta. Siguen sin entenderlo, dijo Sofía cuando le mostré los mensajes. Creen que esto es por la fiesta. Lo sé, dije. Pero creo que necesito dejar completamente claro que he terminado. Entré en mi aplicación bancaria y cancelé las transferencias automáticas que había configurado para la hipoteca de mis padres y los pagos de la colegiatura de Ximena. Luego llamé a la Universidad de Ximena y les dije que ya no pagaría su educación. A partir de ahora, debían tratar directamente con mis padres para cualquier problema de pago. Cuando terminé, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Por primera vez desde la prepa, mi dinero iba a ser realmente mi dinero. Mi familia no se rindió fácilmente. Durante los días siguientes, siguieron llamando y enviando mensajes, probando diferentes enfoques para que volviera. Primero, intentaron la culpa, diciéndome cuánto me extrañaban y me necesitaban. Luego, intentaron la negociación, prometiendo que no tendría que trabajar en la fiesta de Ximena, que podría ser una invitada en su lugar. Hemos decidido que no tendrás que cocinar ni limpiar para el cumpleaños de Ximena, decía uno de los mensajes de mi madre. Puedes ser la invitada de honor en la fiesta. Le mostré el mensaje a Sofía y ella puso los ojos en blanco. Invitada de honor. ¿Qué honor sería ese, ver a los amigos de tu hermana comer comida que otra persona pagó? Me reí y no me molesté en responder al mensaje. En su lugar, bloqueé todos sus números de celular. Estaba cansada de escuchar sus intentos de manipularme para que volviera. Pasaron 2 semanas y no supe nada de mi familia. Fueron las 2 semanas más tranquilas que había tenido en años. Seguía trabajando mis turnos regulares en la casona de los García, pero sin la presión financiera de mantener a otras 3 personas, no sentía la necesidad de trabajar turnos dobles todos los días. De hecho, empecé a tomarme mis días libres programados. Sofía y yo teníamos dinero de sobra para cubrir el alquiler y la comida, e incluso me sobraba dinero para cosas que no había podido permitirme en años, ropa nueva, salir a cenar, quizás incluso planear unas vacaciones. Entonces, una tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi tía Laura, la hermana de mi madre. Casi no respondí porque supuse que mi familia le había pedido que me llamara, pero sentía curiosidad por lo que podría decir.
Valentina, ¿podemos vernos en algún sitio y hablar? Es importante. Acepté encontrarme con ella en una cafetería del centro después de que terminara mi turno. Cuando llegué, Laura ya me estaba esperando, con cara de preocupación. Tu madre me lo contó todo, empezó en cuanto me senté. Dijo que los abandonaste, que ahora están en una situación desesperada y necesitan dinero. ¿Te dijo por qué me fui?, pregunté. Dijo que te molestaste por ayudar con la fiesta de cumpleaños de Ximena. Pasé los siguientes 20 minutos explicándole a Laura lo que realmente había estado pasando, cómo había estado manteniendo a toda la familia durante 6 años, cómo me trataban como a una sirvienta y cómo esperaban que trabajara en mi raro día libre para servir en una fiesta para 25 personas. Laura escuchó en silencio, pero pude notar que no estaba escuchando realmente lo que yo decía. Cuando terminé, negó con la cabeza. Valentina, entiendo que estuvieras molesta, pero las familias se ayudan mutuamente. Tus padres te criaron y ahora necesitan tu apoyo. No voy a mantener a gente que me trata como si yo no importara, dije. No me respetan y no les importa mi vida ni mis necesidades. Pero ahora están pasando apuros. Tu padre tuvo que conseguir un segundo trabajo, tu madre está trabajando horas extra en el supermercado y Ximena tuvo que tomarse un tiempo libre de la universidad porque ya no pueden pagar su colegiatura. Ese es su problema a resolver, dije. No soy responsable de la vida de los demás. La cara de Laura se puso roja y su voz se hizo más fuerte. No puedo creer lo egoísta que estás siendo. Si así es como vas a actuar, entonces tampoco quiero tener nada que ver contigo. Esa es tu elección, dije con calma, pero no voy a cambiar de opinión. Laura salió furiosa de la cafetería sin despedirse. Me quedé sentada unos minutos más, bebiendo mi café y pensando en lo que me había dicho. Mis padres estaban trabajando en empleos extra para pagar sus facturas. Ximena se había tomado un descanso de la universidad y probablemente estaba trabajando para ahorrar dinero para la colegiatura. Una parte de mí se sintió un poco culpable, pero sobre todo me sentí aliviada. Finalmente estaban asumiendo la responsabilidad de sus propias vidas en lugar de esperar que yo me encargara de todo. Han pasado varios meses desde entonces y he recibido noticias sobre mi familia a través de parientes y amigos en común. Mis padres se las están arreglando para pagar su hipoteca, aunque están trabajando muchas más horas. Ximena está trabajando en una tienda y ha vuelto a vivir con mis padres para ahorrar dinero. Planea volver a la universidad el próximo año una vez que haya ahorrado lo suficiente para la colegiatura. Los parientes y amigos de la familia que saben lo que pasó tienen reacciones diversas. Algunos piensan que soy terrible por abandonar a mi familia. Otros, especialmente los más jóvenes, me dicen que creen que hice lo correcto. Tu familia se estaba aprovechando de ti, me dijo mi primo Marco recientemente. No deberías sentirte culpable por defenderte. Cuando la gente me critica por lo que hice, simplemente les digo que decidí tomar el control de mi propia vida y no me siento culpable por ello. Mantuve a mi familia durante 6 años mientras me trataban como si yo no importara. Eso fue más que suficiente. Mi vida ahora es completamente diferente. Sigo viviendo con Sofía y nos llevamos muy bien como roomies. Dividimos todos los gastos a partes iguales y me sobra más dinero cada mes del que he tenido desde que empecé a trabajar. El mes pasado, el señor García me dijo que planea ascenderme a sous chef el próximo año. Viene con un aumento de sueldo significativo y más responsabilidad. Estoy emocionada por ello porque significa que finalmente estoy avanzando en mi carrera en lugar de solo trabajar para mantener a otras personas. También he decidido que, una vez que consiga el ascenso, voy a reducir mis horas. No más turnos dobles a menos que haya una emergencia real. Quiero tener tiempo para mi propia vida, quizás tomar algunas clases de cocina para mejorar mis habilidades o simplemente relajarme y disfrutar de tener tiempo libre. El próximo mes, me tomaré mis primeras vacaciones de verdad en más de 5 años. Sofía y yo vamos a manejar hasta Puerto Vallarta para un fin de semana largo. No es un viaje lujoso, pero es algo que estoy haciendo solo porque quiero, no porque alguien más espere que gaste mi tiempo y mi dinero en ellos. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera ido esa noche. Probablemente seguiría viviendo en la habitación de mi infancia, trabajando turnos dobles y regalando la mayor parte de mi sueldo. Probablemente habría cocinado y limpiado para la fiesta del 21º cumpleaños de Ximena, y luego habrían esperado que hiciera lo mismo para su 22º cumpleaños.
No me arrepiento de mi decisión en absoluto. Por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo para mí misma en lugar de para otras personas. Me tomó 25 años darme cuenta de que merezco tener mi propia vida, pero me alegro de haberlo descubierto finalmente.